El spam telefónico se va a acabar por fin. Otra vez. El gobierno vuelve a anunciar una norma que va a prohibir por completo llamadas telefónicas molestas, llamadas comerciales, de esas que sufrimos a diario los consumidores. El problema es que el triunfalismo puede derivar en malos resultados. Esta norma, una norma del Ministerio de Transformación Digital, es muy positiva porque va a obligar a las compañías de telecomunicaciones a bloquear llamadas de empresas que se dediquen a spamear a la gente, llamadas que muchas veces se producen desde el extranjero y además falsificando el número de teléfono que nos llama. El que aparece en pantalla no tiene nada que ver con el número internacional desde el que realmente nos llaman. Es una medida muy positiva, es un avance muy importante, pero no es el final de los finales. Este gobierno ya ha llevado a cabo sucesivas actuaciones en relación a este fraude masivo que sufrimos los consumidores y hay que recordar que el primer gobierno de Sánchez ya prohibió las visitas a puerta fría, el que los comerciales de las energéticas vinieran a estafarnos a la puerta de nuestra casa. Después se prohibió en junio de 2024 por completo las llamadas comerciales no pedidas expresamente, pero se han seguido produciendo tanto o más como se producían con anterioridad. El nuevo paso que se da puede ser decisivo, puede representar una reducción enorme en cuanto a las llamadas molestas, pero siempre habrá timadores que encuentren los resquicios para colarse. Por eso es necesario ir dando otro paso más, el que venimos reivindicando desde hace muchísimo tiempo desde Facua y que parece que las administraciones no acaban de atender. Estamos pidiendo, en este caso al Ministerio de Consumo, que ponga en marcha un protocolo regulatorio por el cual, si yo acabo recibiendo una llamada spam y asumo lo que me dicen, contrato el servicio, la empresa que a fin de cuentas se va a beneficiar de esa llamada comercial fraudulenta tenga que comprobar que la grabación de la llamada donde yo acepto el contrato indique que efectivamente he hecho yo la llamada pidiendo el servicio o solicité expresamente que me llamaran. Si esa grabación no incluye esa afirmación del usuario, el contrato no sería válido y la empresa tendría que rechazarlo. Si la empresa lo acepta, estaría cometiendo un fraude que debería ser una infracción en la normativa de consumo. Una infracción que derivaría en multa si se detecta y que hay que acompañar de otra medida fundamental. La obligación de que la empresa beneficiaria del fraude notifique al usuario cuando procesa el alta que le recuerda que si la llamada en la que le hicieron la oferta no fue solicitada expresamente por él, tendría derecho a una indemnización económica porque fue una llamada spam. Esa sería la clave. Si yo como cliente que ha aceptado unas condiciones que incluso podrían ser reales y no un fraude, sé que tengo derecho a una indemnización por la mera cuestión de que yo no pedí esa llamada, seguro, sin ninguna duda, que le voy a decir a la empresa, pues sí, quiero esos 50 euros. Las medidas que pedimos al Ministerio de Consumo son básicamente tres. Primero, que todas las empresas beneficiarias de altas telefónicas tengan que garantizar que en la grabación de la llamada el usuario no solamente acepta unas condiciones concretas del servicio, sino además indica que ha realizado en la llamada o que pidió expresamente que se la hicieran. Si eso no aparece en la grabación, el contrato no sería válido. La empresa que lo procese estaría incurriendo en una infracción sancionable. La cosa es pillar la infracción. ¿Cómo se haría? Pues con un protocolo por el cual el usuario tendría que recibir siempre un correo electrónico de la compañía indicándole la bienvenida, el proceso de sus datos y la información de que si hubo una llamada comercial de por medio que él no había solicitado expresamente, tendría derecho a una indemnización económica de 50 euros, que es la cantidad que nosotros estamos planteando. Es decir, no solamente la empresa habría cometido una práctica fraudulenta al haber admitido un contrato inválido, sino que el usuario tendría un derecho esencial, un derecho que podría provocar que en muchísimos casos se detectara la práctica ilícita y el consumidor además se viera resarcido del perjuicio causado. Perjuicio que puede representar, por ejemplo, que la oferta que le hicieron por teléfono no sea realmente la que al final procesa la compañía, porque esto es lo que suele ocurrir con las llamadas spam. Nos ofertan algo que luego no se atiene a la realidad. Es la cuestión, hay que coordinar actuaciones entre distintos ministerios, cada cual tiene potestad para llevar a cabo una serie de modificaciones legales que intenten atajar el spam, pero entre todos seguramente puedan montar un mix de medidas que nos protejan realmente. El fin del spam telefónico puede que de verdad esté cerca, pero hace falta llevar a cabo la última de las medidas, una especialmente importante, y el Ministerio de Consumo tiene la palabra. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llamé a mi representante. Oye, vamos a ver. ¿Pero qué es eso de que las aerolíneas están intentando influir para no pagar los 180 millones? Hombre, el de Ryanair, no sé cómo se dice.
pero intenta, que ha llamado loco comunista al ministro de Consumo. No sabe lo que es el señor ese de un loco comunista. No lo sabe, un loco comunista, no. Venga, voy a seguir así. Dile que no se achante, que pague, hombre. Ay, venga, te dejo, que estoy liado. Chao. Loco comunista. Mejor este. Sí, pero otro, no lo sé. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos, como siempre, con 3 temas de actualidad. Hemos denunciado a Uber por no facilitar a los usuarios las vías que establece la ley para plantear reclamaciones. Lo hemos denunciado ante el Ministerio de Consumo y otras cosas. Ni Uber ni Uber Eats ofrecen en sus webs ni en sus apps la posibilidad de contactar por teléfono ni por correo electrónico para interponer una queja o una reclamación, pese a la legislación que tenemos vigente que obliga claramente a ello. Únicamente se invita al afectado a iniciar sesión a través de su cuenta personal para cumplimentar un formulario online donde exponer su reclamación. Pero resulta que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios obliga a Uber a facilitar un teléfono, que además debe ser gratuito, porque lo que hace se consideran servicios básicos de interés general, tanto en el caso de sus servicios de transporte como los de reparto de comida a domicilio, es decir, servicios de mensajería. Y además del teléfono gratuito, es decir, una línea que comience por 900 u 800, también está obligado a ofrecer una dirección de correo electrónico a la que un usuario pueda dirigir su queja. No hacerlo implica una infracción sancionable por las autoridades de consumo. Uber lo sabe, de sobra, no solo porque todas las empresas están obligadas a conocer las leyes que les afectan, sino porque el año pasado, tras otra denuncia de Facua Andalucía, la autoridad de consumo de la Junta le impuso una multa por no poner a disposición de los usuarios hojas de reclamaciones, números de teléfono ni correos electrónicos de contacto. El problema es que la multa impuesta por la Administración Andaluza de Consumo fue, como todas las multas que impone la Administración Andaluza de Consumo, ridícula. Bueno, en este caso, extraordinariamente ridícula, porque impuso, o más bien regaló a una multinacional, una micromulta de 2.601 euros. Y Uber, evidentemente, se la tomó a broma. Ahora nos hemos dirigido al Ministerio de Consumo para que abra un expediente sancionador a Uber y que la cuantía de la sanción sea proporcional a la gravedad de sus irregularidades y al número de usuarios afectados en toda España. A ver qué pasa. Otro asunto. Facua se ha dirigido al Ministerio del Interior para reclamarle que haga públicos los nombres de las 24 clínicas estéticas investigadas por la Guardia Civil por adquirir y usar sustancias ilegales. El pasado 3 de febrero la Benemérita informaba de la desarticulación de una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de fármacos y productos sanitarios ilegales relacionados específicamente con la medicina estética. Entre los compradores de estas sustancias se encontraban diversas clínicas legalmente establecidas y otras clandestinas, además de personas que ejercían este tipo de labores de medicina sin titulación oficial. Y se llevaron a cabo actuaciones en las provincias de Alicante, Cádiz, Córdoba, Madrid, Málaga, Murcia y Sevilla. Un fraude a escala nacional. La Guardia Civil también señalaba que se encontraba investigando la existencia de denuncias de posibles perjudicados por la aplicación de tratamientos en los que se usaron estas sustancias ilegales. Pero resulta bastante complicado que un afectado valore si personarse o presentar denuncias contra las clínicas si no sabe cuáles son las clínicas que se están investigando por la Guardia Civil, de manera que pueda conocer de forma fehaciente si entre ellos se encuentra el centro al que ha acudido. Si ese afectado ha sufrido daños después del tratamiento estético, es bueno que sepa que es posible que esté vinculado a él y que han habido irregularidades de por medio. E incluso si hay clientes de esos establecimientos que no son conscientes de haber sufrido daños, no está de más que sepan que se utilizaron sustancias ilegales y que igual los perjuicios vienen en el futuro. Por eso es fundamental que se hagan públicos los nombres de esas clínicas estéticas. Es fundamental la transparencia para proteger los derechos de los posibles afectados y que estos puedan realizar las correspondientes denuncias. Dentro de los medicamentos ilegales aprehendidos en estas actuaciones de la Guardia Civil hay que resaltar 700 viales de toxina botulínica, 275 viales de hialuronidasa, más de 200 envases de lidocaína, así como más de 1 millar de jeringuillas precargadas de ácido hialurónico. Y los tensores y maquinaria específica como centrifugadoras para la realización de tratamientos de plasma rico en plaquetas. Todos ellos sin la trazabilidad, calidad y conservación exigida para los productos oficiales y por tanto sin la seguridad de que el contenido sea el que figura en las etiquetas. Otra cosita. Un alojamiento turístico prohíbe alojarse a menores de 35 años. Está en Málaga y lo hemos denunciado ante la Autoridad de Consumo de la Junta de Andalucía. Se llama Exclusive Plaza Constitución Málaga Center. Hemos comprobado que ese alojamiento de nombre eterno, a través de un anuncio en Booking, establece, entre sus normas de la casa, una restricción que se basa única y exclusivamente en la edad para poder realizar el registro de entrada y acceder al mismo. El check-in es un paso obligatorio que todos los usuarios deben hacer antes de disfrutar del servicio de hospedaje contratado, bien sea un hotel, un hostal o un apartamento turístico. De modo que el hecho de que Exclusive Plaza Constitución
Constitución Málaga Centers, el nombre es aburridísimo, yo no sé cómo se lo pasará a la gente dentro de las habitaciones, pero desde luego el hecho de que esta empresa imponga una edad mínima superior a la mayoría de edad para poder hacer frente a ese trámite, el check-in, carece de sentido alguno, ya que supone una discriminación hacia las personas con edad comprendida entre los 18 y los 34 años. Es más, en el apartado de información importante sobre el alojamiento que da la empresa en su publicidad, van más allá del registro de entrada. Aparece una nota donde indica que no confirme su reserva si alguno de los invitados es menor de 35 años. Es decir, no solo impide el registro, sino que además prohíbe alojarse a menores de edad y personas de entre 18 y 34 años. Un auténtico disparate que no tiene ningún sentido, un acto de discriminación claramente ilegal, es inconstitucional. Y desde Facua consideramos que constituye una infracción muy grave de la Ley de Turismo de Andalucía, que puede y debe ser multada con entre 18.000 y 150.000 euros. En su artículo 36, esta norma establece que los establecimientos turísticos tienen la consideración de públicos sin que el acceso a los mismos pueda ser restringido por razones de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social que suponga discriminación. Y la edad, evidentemente, es una circunstancia personal. Y ahora, David Ávila nos cuenta cosas escalofriantes sobre los precios de los alimentos en su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre el encarecimiento que sufren la mayoría de los alimentos desde su producción en origen hasta que llegan a los puntos de venta. En Facua hemos realizado un análisis sobre una decena de productos básicos comparando el precio al que los compramos en el supermercado con el que se le paga al agricultor que los cultiva. Y como era de esperar, estas comparativas arrojan conclusiones cuanto menos interesantes. Y no deja muy bien parados ni a la cadena de distribución ni a los intermediarios que intervienen en la cadena. Te pongo algunos ejemplos. El caso más flagrante es el de los limones. Según los datos que ofrece el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al agricultor se le paga actualmente a unos 30 céntimos el kilo, mientras que en el supermercado cuesta de media 2,12 euros, ya restando el 4% de IVA. Estamos hablando de un encarecimiento del 583%, desde el campo a la mesa. Y me pregunto yo, ¿quién se queda con los 1,82 euros de diferencia que existe entre el precio de venta y el precio en origen? Porque hasta donde yo sé, los limones no necesitan ningún tipo de tratamiento especial, ni envasado espectacular, ni nada por el estilo que justifique esa diferencia. Tal y como se recolectan del árbol, se venden luego en el súper a granel. Así que me lo expliquen, porque que se produzca un encarecimiento del 583%, pues muy normal no lo veo. Pero oye, que los limones no son un caso excepcional. Las cebollas también reflejan un encarecimiento del 433% durante este proceso. El agricultor cobra 27 céntimos por kilo, mientras que en el súper cuesta de media, ya restándole el IVA, 1,44 euros. La diferencia es brutal. Y ahí no queda la cosa. También ocurre con las legumbres. El kilo de garbanzos se está pagando actualmente en origen a unos 53 céntimos el kilo, mientras que en el supermercado nos cuesta de media 2,12 euros. La diferencia en este caso alcanza el 300%. En el caso de la manzana golden, en origen se paga al agricultor a 57 céntimos el kilo, mientras que en los puntos de venta actualmente lo encontramos a 1,96 euros de media. Esta fruta, el encarecimiento es del 243%. Tampoco te quiero aburrir con datos y porcentajes, pero es que las diferencias detectadas son extraordinariamente elevadas en todos los alimentos analizados. Un 220% en la zanahoria, un 161% en las patatas, un 131% en las peras conferencias, un 103% en las lentejas, un 51% en el aceite de oliva y un 35% en el aceite de girasol. Por cierto, para calcular el precio medio en los supermercados hemos tomado como referencia únicamente marcas blancas o productos a granel, que suelen ser los precios más bajos del mercado. Si incluyésemos marcas conocidas, esta diferencia de la que estamos hablando hubiese sido muchísimo mayor. A todos los precios en el súper además le hemos restado el IVA para que ambos precios, tanto en origen como en los puntos de venta, sean antes de impuestos. Desde Facua llevamos años pidiendo a los gobiernos que impongan un doble etiquetado en los productos. De esta manera los consumidores podríamos conocer cuánto han cobrado los agricultores por los alimentos que estamos comprando y cuánto se llevan el resto de agentes implicados en esta cadena. Este doble etiquetado nos ofrecería la posibilidad de conocer qué empresas inflan más sus márgenes de beneficio y cuáles castigan más al sector primario obligándole a ajustar excesivamente sus precios. Así que aprovecho la ocasión para volver a pedir al gobierno que valore la implantación de esta medida que sería beneficiosa tanto para los consumidores como para los productores. Quizá por eso mismo no la implantan, porque a las cadenas de distribución y a los intermediarios
no le interesa que se sepa cuáles son sus márgenes de beneficio. Pero vaya, que ya te digo yo que son bastante mayores que el escaso margen por el que trabajan los agricultores y los productores del sector primario. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. La sección en la que te contamos cosas interesantes que te van a empoderar. Venga, quédate y presta atención. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de algo que casi siempre miramos por encima, pero que puede marcar la diferencia entre una compra segura y una sorpresa desagradable. Las etiquetas de los alimentos envasados. ¿Recuerdas esa escena de El diablo se viste de Prada, cuando Anne Hathaway aprende que hasta el color azul del suéter tiene historia? Pues con las etiquetas pasa lo mismo. Cada palabra, cada número tiene un porqué. Las etiquetas no están solo para decorar. La ley exige que se incluya información clave. Vamos con lo básico. El nombre del producto. No es lo mismo néctar de naranja que zumo 100% exprimido. Ojo con eso. ¿Quién lo fabrica o vende? Si hay o no un problema, necesitas saber a quién reclamar. La lista de ingredientes, y aquí viene lo bueno, los alérgenos deben estar claramente resaltados. Si eres alérgico a los frutos secos, no te la juegues. La información nutricional, las calorías, grasas, azúcares, la letra pequeña debería ser más grande. Cantidad neta, porque no queremos pagar aire cuando compramos papa frita. Fecha de caducidad o consumo preferente, o lo que es lo mismo, me lo como o llamo a un exorcista. De esto te vamos a hablar en otro episodio. Modo de empleo y conservación. Porque sí, hay gente que mete el chocolate en la nevera. Sacrilegio. Lugar de origen. Obligatorio para carnes, miel, frutas, pescado y aceite de oliva. Porque no es lo mismo un aceite de Jaén que uno de dudoso origen. Sobre la miel hay un etiquetado específico, sobre el que ya os informaré en otro episodio. Y ahora hablemos de los 14 jinetes del apocalipsis alimentario, es decir, los alérgenos más controlados por la normativa europea. Entre ellos, los cereales que contengan gluten, entre los que se encuentran el trigo, el centeno, la cebada, la espelta, la avena. Los frutos secos de cáscara como las almendras, nueces, pistachos, anacardos, pecanas, nueces de Brasil, nueces de macadamia o nueces de Australia y derivados. Legumbres como el cacahuete. Sí, has oído bien, es una legumbre. Pescados y mariscos, crustáceos y moluscos, leche y derivados, huevos, soja, mostaza, apio, sésamo, altramuces y sulfitos. Importante. Si un alimento contiene alguno de estos, debe estar bien destacado en la etiqueta, ya sea porque tiene otro color, otro tamaño, una letra en negrita o subrayada. Y ojo si no hay lista de ingredientes, debe aparecer la palabra contiene seguida del alérgeno. Esto es como la sorpresa final del sexto sentido. Mejor saberlo antes de llevártelo a la boca. Así es que ya sabes, la próxima vez que vayas al súper no te dejes llevar solo por envases bonitos. Lee la etiqueta, protege tu salud y también tu bolsillo. Y si alguna vez encuentras un etiquetado dudoso, en Facua te ayudamos a reclamar. Hazte socio y lucha por un consumo responsable. Que más personas conozcan sus derechos es nuestro objetivo. Queremos escucharte y saber qué temas te interesan. No olvides seguirnos para más consejos prácticos. Nos vemos la semana próxima y ahora continúa Te puede pasar a ti con Rubén Sánchez. Hasta pronto. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una socia de Facua a la que le colaron la venta de un aparato que nunca le quisieron explicar cómo funcionaba, porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Purificación, nuestra protagonista, recibió la visita de un comercial de la empresa Ediciones Grupo Deluxe en su vivienda, situada en Granada. Durante ese encuentro se formalizó la compra de un desincrustador hidrocal electrónico, una máquina destinada a eliminar los depósitos de minerales del suministro de agua. Este increíble aparato le costaría la módica cantidad de 1.687 euros, abonados en comodísimos plazos de 35,15. Además, también contrató con esta empresa el mantenimiento de sus placas solares. El desincrustador le llegó a casa a los pocos días, pero lo que nunca apareció por allí fue un técnico de la empresa para instalárselo. Tampoco ningún empleado que fuera a comprobar el estado de las placas solares, lo que hizo que tuviera que contratar a una tercera empresa para hacer esta revisión. Pasaron meses durante los que la caja siguió esperando con la máquina dentro en su casa sin tener ninguna noticia
de Ediciones Grupo Deluxe. Eso sí, los recibos mensuales de 35 y pico euros le llegaban puntualmente, como un reloj. Harta de la situación, Purificación decidió acudir a nosotros, ya que era socia de Facua. Nuestro equipo jurídico se puso manos a la obra y empezó a reclamar a la empresa que diera cumplimiento a lo que habían pactado en el contrato. Pero Ediciones Grupo Deluxe había desaparecido de la faz de la Tierra. O al menos eso parecía, dado que no contestó a ninguna de nuestras comunicaciones. Pero en Facua no nos damos por vencidos muy fácilmente. Nos dirigimos a la Autoridad Autonómica de Consumo en Granada para que valorara los hechos que podían evidentemente derivar en una sanción contra la empresa. Pero la Administración Autonómica tampoco parecía estar muy por la labor. Tardó casi un año en resolver la cuestión y solo se pronunció para decir que no existía una solución acorde al ordenamiento jurídico que pueda satisfacer a ambas partes. Vaya, qué sorpresa, no nos lo podíamos ni imaginar. Y se quedaron tan anchos. Se lavaron las manos más que Pilatos. Ante la labor tan efectiva de la Autoridad de Consumo Autonómica en Andalucía, decidimos dar otro paso más y fuimos, como no, a los tribunales. Por el camino de todo esto, la empresa contactó con nuestra socia y le prometió que le iba a devolver el dinero. Pero no fue así. Pasó el tiempo y ella acabó pagando la totalidad del importe del contrato, 1.687 euros. Así que, una vez que nos informó de lo que había pasado, le dijimos que lo que había que hacer era acudir a los tribunales, en este caso para reclamar la devolución íntegra del dinero a Ediciones Grupo Deluxe. Y más allá del dinero que pagó por ese aparato, que seguía en una caja acumulando polvo en su casa, reclamamos que le devolvieran los 80 euros que pagó en su día nuestra socia por esa revisión de las placas solares que nunca se produjo. Y fíjate qué casualidad que fue presentar la demanda a Ediciones Grupo Deluxe, que nunca nos había contestado, y la empresa de repente se puso en contacto con nosotros para intentar solucionar el asunto de forma amistosa. Así conseguimos llegar a un acuerdo y no hizo falta continuar con el procedimiento judicial. La empresa reembolsó a Purificación los más de 1.800 euros que le había ido pagando poco a poco. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para ser más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro programa número 66. La semana que he dado a conocer mi sentencia ganada número 26 contra unos fachas que decían que vamos a volver al 36. 666. Verás tú que ahora me denuncian por ofensa de los sentimientos religiosos. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram, Blue Sky o a través de cualquier otra red social que se te ocurra. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, bien, ¿no? El tirón lo hemos hecho hoy. Ya llama al tío este. 666, 666, 666. Sergio. Rubén, ¿qué pasa? Oye, muy bien, muy bien, muy bien. 26 sentencias que estás ganando a esos fachas que te denuncian. 26. 666. Seguro que te ven como un demonio rojo. No saben quién te está asesorando. No saben quién puede ser tu manager más allá. Que nada, que era una broma, que era una broma. Oye, mola, ¿eh? 26 sentencias, sí señor. A seguir así, a seguir así. Venga, te tengo que dejar. Chao, 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 chao. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.